La voz de los protagonistas. En Contextos. Con nosotros está Cintia Moncada, periodista, investigadora, y vamos a platicar con ella sobre este informe sobre maternidad infantil y adolescente en Coahuila 2019. Cintia, qué gusto tenerte en los micrófonos de Contextos, te saludamos hasta Saltillo y muy atentos a lo que has venido investigando y preocupados, por supuesto, porque esas cifras que nos vas a compartir seguramente hoy, si las revisáramos a la luz de lo que pasó en 2020 con la pandemia y 2021, estarían creciendo de manera significativa, porque ese es el comportamiento que se está dando en otras latitudes. Qué bueno que te tenemos acá para que nos platiques a resulta de qué es la investigación y cuáles son los resultados que arrojó. Hola Marcela, buenos días, muchas gracias. Es para mí un gusto estar por primera vez con ustedes. Y bueno, te platico un poquito de este trabajo. Es una investigación que realizamos desde la Asociación Matatena y hablamos en general sobre la maternidad infantil y adolescente, dando en Coahuila en 2019, es decir, un año antes de que comenzara la pandemia, porque como bien dices, pues ya el 2020 todos los factores cambiaron y estamos ya en estas semanas por recibir los resultados del año pasado y evidentemente sí, pues van a aumentar muchísimo. Entonces nos pareció muy importante que lanzar este informe urgentemente, porque la atención que se requiere, la investigación y la visibilización de este problema no puede seguirse posponiendo, y menos a la luz de todas las circunstancias que han cambiado con la pandemia. Por supuesto, Cintia. Cuéntanos la metodología de la investigación y cuáles son los datos más significativos, relevantes que arrojó. Claro que sí. Pues nosotros tenemos dos fuentes básicamente de información. Por un lado tenemos la estadística de natalidad que tiene el INEGI y por otro lado tenemos los datos de la Secretaría de Salud. Una de las cosas importantes que digamos que desde ahí empieza el tema es que los datos de natalidad que tenemos no coinciden entre las diversas autoridades, ¿no? Entonces tenemos por un lado unos datos que arroja el INEGI, otros que arroja la Secretaría de Salud y no coinciden. Entonces nosotros tenemos que retomamos las dos fuentes. ¿Y por qué? Y planteamos los dos. ¿Cuál es la hipótesis que ustedes formulan para que no haya coincidencia en la estadística? Bueno, hay varios factores. Por un lado, la base de datos del INEGI solo contempla a partir de los 11 años. Y en Coahuila tenemos cifras de niñas que dieron a luz de 10 años. ¿10 años? Entonces, 10 años exactamente. No, qué barbaridad. Por supuesto, objetos de violencia sexual. Sí, de hecho en Coahuila es un delito tener relaciones sexuales con un menor de 15 años. Entonces todas las niñas adolescentes, las niñas menores de 15 años pues entran, digamos, en esta automáticamente como una violación. Y bueno, de ahí parte una de nuestras planteamientos del informe, que es precisamente que no se puede juntar el embarazo y la maternidad infantil, solo englobarla en adolescentes y ahí incluir de 10 hasta 19, sino que se tendría que separar, por un lado analizar la maternidad infantil, que es hasta los 14 años, y por otro lado la maternidad adolescente, que es de los 15 a los 19, porque no es lo mismo una adolescente de 18 claro, que una niña de 10 o de 11 años, ¿no? Tenemos otra de las razones por las que las cifras no coinciden, es que el INEGI levanta su información a partir de las actas de nacimiento y la Secretaría de Salud es a partir de los nacimientos en los hospitales públicos del Estado, ¿no? Entonces, esos son algunos de los factores que podrían influir en que los números no coincidan entre las dos fuentes de información. Claro. ¿Y cuál es más relevante para ustedes como fuente desde la organización Matatena? ¿A cuál le dan más crédito? Pues nosotros vamos más con los datos de la Secretaría de Salud, porque pues finalmente son
los nacimientos específicos que se dan en el estado. El problema, digamos, aquí para acceder a esta información, pues no está tan abierta como si está la del INEGI. Es decir, la base de datos del INEGI pues es pública, se puede consultar en la página, pero la de la Secretaría de Salud pues hay que hacer una solicitud de acceso a la información. No tiene tantas variables como sí tiene la del INEGI. Entonces, digamos que para poder comprender este fenómeno, pues ni siquiera podemos partir de que tenemos una estadística confiable, ¿no? Claro. Y yo creo que esa es una de las razones por las que no se ha podido combatir esta problemática. Dime una cosa, ¿las cifras arrojan también los embarazos interrumpidos de niñas y adolescentes? Porque esa es otra, ¿no? Exactamente, tienes razón. Por eso nuestro informe es maternidad infantil y adolescente y no embarazo infantil, porque no tenemos registro de cuántos embarazos hubo en realidad. No hay registro de los seguimientos, cuántos no llegaron a término, cuántos quizá fueron interrumpidos en algún momento, en alguna una interrupción clandestina, puede ser. No sabemos toda esa información, no la tenemos. Entonces los únicos datos son los de nacimiento. Entonces es muy probable que estos datos que estamos mostrando en el informe pues son mucho más altos si nos enfocáramos específicamente en el tema de embarazo. Vaya. Sí. ¿Qué tal, Cintia? Buenos días. Saluda Manuel Cerrato. Sí, esto de las cifras es todo un tema, ¿no? Por ejemplo, se nos coloca como el país de la OCDE con más casos de maternidad infantil o de maternidad adolescente. Si se va, por ejemplo, al rango de edad de 19 años hacia abajo, hay un dato de 366,000 nacimientos por año. Pero, por ejemplo, efectivamente el INEGI tiene reportes un tanto más bajos. Por ejemplo, en 2018 hablaba de menos de 5,000 nacimientos, pero de madres menores de 15 años. Entonces, sí, la radiografía que tenemos en cuanto a la estadística de pronto se dispersa. Pero en el caso, por ejemplo, de los estratos sociales, esto tiende a ocurrir en los más bajos, ¿no es así? Y en el caso de Coahuila, ¿cuáles son las condiciones de estos nacimientos y si tienen ustedes mapeado por municipio cuáles son aquellos municipios coahuilenses que tienen más fuerte esta problemática? Bueno, en el informe nosotros es un tema que implica muchísimas variables y muchísimos contextos y esa es una de las observaciones que nosotros hacemos, que no se puede englobar en una sola circunstancia y solo generalizar, porque cada embarazo, cada circunstancia se da con diferentes factores, ¿no? Pero hay algunos datos que nos pueden dar luz en este sentido. Por ejemplo, pues sí, efectivamente el 90% de los nacimientos ocurre en hospitales públicos, por ejemplo. También podemos ver, hay el 84% son de áreas urbanas, pero pues sabemos que como lo que se registra son los hospitales, pues las mujeres migran, ¿no? para dar a luz en las ciudades, ¿no? Saltillo y Torreón son los municipios que tienen mayor número de embarazo adolescente por la población, pero está Acuña, que es un foco rojo, porque aunque no es un municipio con una población tan amplia, pues tiene un amplio número de embarazos, nacimientos, en niñas y adolescentes. Cintia, Arturo González tiene pregunta para ti. Buenos días, les saludo con mucho gusto. Quiero preguntarle respecto a, en los casos analizados, ¿cuándo hay en ellos intervención de hombres mayores de edad y cuándo, qué porcentaje se trata también de menores de edad involucrados en esta situación? Bueno, ese es un tema muy importante y esa es una de nuestras líneas de investigación dentro del informe, porque pues sí, efectivamente creemos que es algo que no se ha visibilizado lo suficiente y es una alerta gigante en el tema de violencia sexual. Por ejemplo, tenemos en los nacimientos
de niñas menores de 15 años, únicamente el 8% de los nacimientos, el progenitor es menor de 15 años. Wow. El promedio de edad de los progenitores en menores de 15 es de 18 años. Pero tenemos casos, por ejemplo, en Torreón precisamente, de una niña de 14 años que declara en los registros que el progenitor tiene 35 años. Uy. Y un caso en Acuña de una niña de 14 años cuya edad del progenitor es de 45. Entonces es, un foco rojo que se tiene que dar seguimiento, visibilizar, porque obviamente estamos hablando de casos de violencia sexual. Claro. ¿Y en estos casos se tiene detectado que haya un proceso abierto contra estas personas, contra los adultos? No hay la cultura de la denuncia, y eso es otra de las cosas que planteamos en el informe, porque te comento que en el tema de avisos al Ministerio Público por violencia sexual en este rango de edad es mínimo. Tenemos, por ejemplo, solamente la mayoría de los avisos son entre el rango precisamente de los 10 a los 19 años. Sin embargo, las atenciones que se dieron conforme a la NOM 046, que es la que atiende violencia sexual, solo fueron 29. Es decir, estamos hablando de un porcentaje mínimo de los casos de embarazo que llega a ser atendida por violencia sexual, que llega a denunciarse. Entonces, no se denuncia, no se detecta, no se atiende inmediatamente cuando una niña menor de 15 años pues llega embarazada, y además evidentemente con un adulto, ¿no? Se tiene el porcentaje en el caso de las menores de 15 años, de las madres menores de 15 años, si hay implicados familiares. Se habla mucho de que la violencia sexual contra menores ocurre por lo regular en un entorno familiar o cercano a la víctima. ¿Se tiene detectado el porcentaje de casos que pudiera ser así, que entrarían en esta situación de las madres menores de 15 años? Bueno, como es un tema de una cosa lleva a la otra, pues al no haber denuncia, pues no se sabe cuántos de esos casos pueden ser familiares cercanos, si están conviviendo ellas con sus agresores después de haber sido violentadas, porque por ejemplo tenemos casos de niñas de menos de 14 con varios hijos. Ya. Entonces, todas estas cifras por lo mismo pues las desconocemos, porque al no haber denuncia no hay seguimiento, y por eso Matatena urge a que en el momento en que se presente un caso de una menor de 15 años que está embarazada, pues inmediatamente se active la alerta para investigar en qué condiciones se embarazó, quién es el progenitor, cómo es su estado de salud, cuál es su entorno, si hay una red de apoyo, porque muchas veces no lo hay, si se puede interrumpir el embarazo todavía, entre otras cosas, ¿verdad? Bien. Pues, Cintia, ¿dónde se puede consultar la investigación? El sábado lo vamos a presentar a través del Facebook de Matatena a las 10 de la mañana, el próximo sábado 24 de abril. Ahí vamos a dar a conocer todos los resultados, y posteriormente el informe va a estar disponible también en nuestras redes sociales para que quien guste consultarlo. Nuestro Facebook es Matatena Saltillo.
y ahí estaremos compartiendo toda la información. Muy bien, Cintia, muchas gracias por haber estado con nosotros, por traernos que es un tema que enchina la piel y por supuesto que indigna, y tenemos que hacer algo en función de ello, no nada más conmovernos, sino movernos. Muchas gracias, Cintia. Muchas gracias a ustedes, Marcela, Manuel, Arturo, muchas gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Hasta luego, Cintia Cintia Moncada estuvo con nosotros. Sí, duelen estas situaciones, pero son parte de nuestra realidad y no podemos tapar el sol con un dedo. 8 de la mañana con 49 minutos, tiempo de pausa, volvemos. Contextos.